¿Cómo puede un pez encender la esperanza en la oscuridad? En un mundo que apaga lo eterno, este símbolo brilló en las catacumbas del siglo III, guiando a los fieles. Hoy conoceremos a San Gregorio Taumaturgo, cuya fe trajo luz en tiempos de persecución. Guiado por el Espíritu Santo, su vida nos llama a vivir nuestra identidad católica y nacional con oración y sacramentos. Frente a un mundo que confunde con ideas vacías o teología liberal, su ejemplo nos enseña a hacer luz en casa, escuela o redes sociales. ¿Están listos para seguir esta chispa? Bienvenidos al Sentido de la Fe. El sentido de la fe. El siglo III fue una era de prueba para la Iglesia bajo el Imperio Romano. Emperadores como Decio y Valeriano desataron persecuciones brutales, obligando a los cristianos a esconderse o morir por rechazar los ídolos paganos. En el año 205, Decio ordenó a todos los ciudadanos que ofrecieran sacrificios a los dioses romanos y quienes se negaran, como los cristianos, enfrentaran torturas o confiscaciones o de plano la muerte. Miles fueron ejecutados y miles, como los de las regiones de Ponto y Capadocia, donde San Gregorio Taumaturgo predicaba, se vieron forzados a vivir en la clandestinidad. Las catacumbas, oscuros túneles subterráneos, se convirtieron en refugios sagrados donde la Eucaristía se celebraba a la luz de lámparas de aceite, un acto que desafiaba el poder romano. Estas celebraciones no eran solo actos de culto, sino que eran un grito de esperanza que resonaba en la oscuridad, recordando a los fieles que Cristo estaba con ellos, incluso en los momentos más difíciles. El símbolo del pez, derivado de Ichthys, Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador, emergió como un signo de resistencia. Grabado en paredes y tumbas, representaba a Cristo resucitado, una respuesta a un mundo pagano y herejías que fragmentaban la fe. El gnosticismo, por ejemplo, negaba la encarnación al ver que la materia era algo como malvada, enseñando que la salvación era solo para un grupo iluminado que rechazaba el cuerpo. Sus líderes, como Valentín, promovían un dualismo que separaba lo espiritual de lo material, despreciando la creación y la dignidad humana que Cristo redimió. El montanismo, liderado por Montano, también causó división al priorizar profecías privadas sobre la autoridad de los obispos, debilitando la unidad de las comunidades cristianas. Estas ideas despreciaban la redención corporal y la estructura de la Iglesia, promoviendo un elitismo espiritual que excluía a los más humildes y sembraba confusión entre los fieles. La persecución no solo era física, sino también cultural. La sociedad romana, impregnada de paganismo, veía a los cristianos como una amenaza a su orden social. Se les acusaba de ser ateos por no adorar a dioses romanos y de caníbales por rumores sobre la Eucaristía. Esta hostilidad cultural llevó a muchos cristianos a aislarse, pero también a desarrollar una identidad más fuerte. La oración y los sacramentos, como el bautismo, sostenían a los fieles en este contexto de opresión. El bautismo administrado en secreto marcaba el inicio de una nueva vida, mientras que la Eucaristía los unía como comunidad, recordándoles que compartían el cuerpo de Cristo. Las lámparas en las catacumbas no solo alumbraban físicamente, sino que simbolizaban a Cristo, la luz del mundo, Juan 8:12, un faro de esperanza en medio de la persecución. En este ambiente, la creatividad cristiana floreció. Los peces, las cruces y las anclas grabadas en las paredes eran catequesis silenciosas, enseñando a los fieles la resurrección y la vida eterna. Estas expresiones de fe también sirvieron para fortalecer la identidad cristiana frente a un mundo que buscaba destruirla. En regiones como el Ponto, los cristianos comenzaron a reunirse en pequeños grupos para orar y compartir las escrituras, creando una red de apoyo que les permitió sobrevivir. Este legado nos llama hoy a iluminar nuestra patria, México, frente a sombras de relativismo y secularismo que buscan apagar la fe y desarraigar nuestra identidad cristiana, recordándonos que, como en el siglo III, la luz de Cristo siempre prevalece. San Gregorio Taumaturgo, conocido como el que obra maravillas, fue obispo de Neocesarea en el Ponto, una región del actual noreste de Turquía. Nacido en una familia pagana, su vida cambió al estudiar con Orígenes de Cesarea, un gran maestro cristiano. Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, libro 6,
430, narra cómo Gregorio se convirtió y fue ordenado obispo por Fédimo de Amasea. Su misión fue transformar la diócesis con apenas 17 cristianos en una comunidad vibrante de miles, enfrentando persecuciones y paganismo con una fe mística y milagrosa. Gregorio no solo predicaba, sino que vivía su fe con una fuerza que los fieles veían como un reflejo del Espíritu Santo. Gregorio trajo luz a las tinieblas en el siglo III con una predicación que combinaba teología y símbolos. En su panegírico a Orígenes escribe: Orígenes me enseñó a ver la luz de Cristo en las Escrituras, una luz que no se apaga ni en la persecución. Su confesión de fe declara: creo en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuya luz ilumina a los que creen. Esta teología trinitaria inspiró a los cristianos del Ponto a usar el pez como símbolo de Cristo en las catacumbas, un signo de resistencia y esperanza. Las lámparas de aceite que acompañaban estos grabados representaban la presencia de Cristo, como dice Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Eusebio cuenta un milagro emblemático. Gregorio oró para mover una roca gigantesca que bloqueaba la construcción de un templo pagano, demostrando a los paganos la verdad del cristianismo. Este acto, que atrajo a cientos de conversos, mostró cómo la fe puede transformar incluso lo imposible. Pero este no fue su único milagro. Eusebio también narra cómo Gregorio detuvo un río que amenazaba con inundar una aldea, salvando vidas y ganando almas para Cristo. Otra historia cuenta que sanó a un niño enfermo con solo imponer sus manos y orar, un acto que llevó a toda una familia pagana a bautizarse. Estas maravillas no eran magia, sino signos del poder de Dios obrando a través de un hombre que vivía en constante oración y comunión con Cristo. En otra ocasión, durante una disputa entre dos hermanos por una herencia de tierras, Gregorio intervino con sabiduría. Los hermanos que estaban a punto de llegar a la violencia le pidieron que mediara. Gregorio oró, según la tradición, el río que dividía las tierras cambió su curso milagrosamente, dejando un límite claro entre las propiedades. Este milagro no solo resolvió el conflicto, sino que también llevó a ambos hermanos a convertirse al cristianismo, impresionados por la presencia de Dios en la vida de Gregorio. Estas historias se difundieron rápidamente por el Ponto y las comunidades comenzaron a verlo como un padre espiritual, alguien que no solo predicaba, sino que vivía el evangelio con autenticidad. Los nuevos cristianos, inspirados por Gregorio, comenzaron a grabar peces en las catacumbas, no solo como un código secreto, sino como una catequesis visual que enseñaba la resurrección y la vida eterna. Las lámparas que iluminaban esas tumbas no solo eran prácticas, eran un recordatorio de que Cristo, la luz verdadera, estaba con ellos incluso en la muerte. Gregorio también fomentó la creatividad en la liturgia, introdujo cantos y oraciones que hacían que la fe fuera accesible para todo, incluso para los más humildes. Por ejemplo, enseñó a los fieles a cantar salmos en griego y en latín, creando un sentido de comunidad en medio de la persecución. Su vida de oración diaria fue el cimiento de su misión. Gregorio se levantaba antes del amanecer para meditar las Escrituras y cada tarde celebraba la Eucaristía con los fieles que podían reunirse en secreto. En un tiempo donde los cristianos eran perseguidos, estas expresiones de fe en las catacumbas eran un acto de valentía. Los fieles, al ver su ejemplo, comenzaron a recordar las catacumbas con más símbolos, no solo peces, sino también anclas que representaban la esperanza y palomas que simbolizaban al Espíritu Santo. Estos actos de creatividad eran una forma de resistencia espiritual, una manera de decir al mundo que Cristo estaba vivo, incluso en las tumbas. Gregorio también tuvo un impacto directo en comunidades locales. Visitaba regularmente a las familias, orando con ellas y enseñándoles las verdades de la fe. En una aldea cercana a Neo-Cesarea, una plaga había diezmado la población y los paganos creían que era un castigo de sus dioses. Gregorio llegó, organizó a los cristianos para ayudar a los enfermos y oró por la sanación de la aldea. Según Eusebio, muchos se recuperaron y los paganos, impresionados por su caridad y fe, se convirtieron al cristianismo. Este acto de servicio mostró que la fe no es solo palabras, sino acción que refleja la luz de Cristo. En otra ocasión, durante una redada romana, Gregorio escondió a un grupo de fieles en una cueva donde celebraron la Eucaristía a la luz de una lámpara. Ese acto de fe narrado por Eusebio inspiró a los cristianos a seguir grabando peces y lámparas en las catacumbas, recordando que la luz de Cristo siempre vence a la oscuridad. Su vida nos enseña que la creatividad, cuando está al servicio de la fe,
Puede transformar corazones y comunidades, incluso en los tiempos difíciles. Gregorio, sin saberlo plenamente, estaba sembrando un legado que inspiraría a generaciones a usar símbolos para proclamar a Cristo, incluso en los momentos más oscuros. El impacto de Gregorio trasciende su tiempo. Su énfasis en la Trinidad y la luz de Cristo fortaleció la identidad católica, mostrando que la fe no solo es creencia, sino una vida transformada por Dios. En Neocesarea dejó una comunidad cristiana sólida, un testimonio de cómo la fe puede fortalecer en la adversidad. Hoy su ejemplo nos invita a hacer luz en nuestra patria, México, defendiendo la vida desde la concepción, la familia como base divina y la libertad ordenada por la fe frente a las ideas modernas que las amenazan. Gregorio nos recuerda que nuestra identidad nacional está arraigada en nuestra fe católica, un faro que guía nuestro camino. El panegírico a Orígenes es un discurso en griego lleno de gratitud y misticismo que exalta la influencia de Orígenes en su conversión. La confesión de fe, breve pero poderosa, afirma la ortodoxia trinitaria con un lenguaje claro y poético, ideal para enseñar a los fieles. Estas obras, junto con su predicación, inspiraron los símbolos de las catacumbas, conectando la teología con la vida cotidiana de los cristianos perseguidos. Gregorio murió en paz alrededor del año 270 después de Cristo, tras una vida de servicio. Su muerte marcó el fin de una era de transformación en el Ponto, pero su legado continuó inspirando a generaciones con su ejemplo de fe y valentía. El sentido de la fe, esa capacidad sobrenatural para discernir la verdad del Evangelio, fue el motor de la vida de San Gregorio Taumaturgo. Guiado por el Espíritu Santo, defendió la Trinidad en su confesión de fe, donde escribe: el Hijo es la luz que procede del Padre, el Espíritu Santo nos une a esa luz. Esta verdad teológica, que anticipa la definición del Concilio de Calcedonia 451 sobre las naturalezas de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre sin confusión ni división, inspiró a los cristianos del Ponto a grabar el pez en catacumbas. Este símbolo, acompañado de lámparas, representaba a Cristo resucitado, la luz que vence a la oscuridad de la persecución y la muerte. Gregorio no solo predicaba esta verdad, la vivía. Eusebio relata cómo convirtió a multitudes con milagros, como detener un río para salvar una aldea o sanar enfermos con oración. Estos signos visibles eran una manifestación del Espíritu Santo, mostrando que la fe es una fuerza viva que transforma la realidad. Su sentido de la fe lo llevó a discernir cómo evangelizar en un contexto hostil, no con palabras vacías, sino con acciones que reflejaban la luz de Cristo. La oración fue el pilar de su vida espiritual. Gregorio pasaba horas en silencio, meditando las Escrituras, especialmente los Salmos, que lo llenaban de esperanza. Esta disciplina lo preparó para los sacramentos, especialmente el bautismo y la Eucaristía, que celebraba con devoción. El bautismo que administraba a los nuevos conversos en las catacumbas eran un signo de nueva vida, mientras la Eucaristía celebrada en la comunidad era fuente de su fortaleza. Como dice el Catecismo, numeral 1324, la Eucaristía es la fuente y culmen de toda la vida cristiana. Para Gregorio, estos sacramentos no eran simples rituales, sino encuentros vivos con Cristo, la luz que iluminaba su misión. Gregorio también enseñó a los fieles a vivir los sacramentos con profundidad. En una comunidad donde muchos temían ser descubiertos por los romanos, Gregorio los animaba a bautizar a sus hijos en secreto, asegurándoles que el Espíritu Santo los protegiera. En una ocasión, un padre pagano, impresionado por la sanación de su hijo, pidió el bautismo para toda su familia. Gregorio los preparó durante semanas, enseñándoles el credo y la importancia de la fe trinitaria, y luego los bautizó en una catacumba iluminada por lámparas. Ese día, según la tradición, la comunidad grabó un pez en la pared como signo de su nueva vida en Cristo. Su conexión con los fieles era profunda. Gregorio no se limitaba a predicar desde lo alto, sino que visitaba a las familias, oraba con los enfermos y enseñaba a los niños los fundamentos de la fe. En una aldea cercana a Neocesarea, una madre le pidió que bendijera a su hijo enfermo. Gregorio oró con ella y el niño sanó, lo que llevó a toda la aldea a reunirse en la catacumba más cercana para celebrar la Eucaristía. Este acto fortaleció la fe de la comunidad, que comenzó a grabar más peces en las paredes como signo de gratitud. Gregorio entendía que la fe no era solo para los doctos, sino para todos, y su capacidad para conectar con los humildes fue clave para el crecimiento de la Iglesia en el Ponto. Su fe también lo llevó a fomentar la unidad de la Iglesia.
En un tiempo de divisiones, por herejías como el gnosticismo, Gregorio enseñó que la Trinidad une a los cristianos en una sola familia. Las lámparas y peces en las catacumbas eran un reflejo de esta fe compartida, un testimonio de que Cristo es la luz que guía a todos. Sin importar las tormentas externas, su vida nos enseña que la fe, vivida con autenticidad, puede transformar no solo al individuo, sino a toda una comunidad, un mensaje que resuena hoy en nuestra patria. Gregorio también dejó un impacto duradero en la formación espiritual de los fieles. Enseñaba a los nuevos conversos a rezar con el corazón, usando los salmos como una guía para hablar con Dios. Les mostraba cómo la oración no era solo pedir cosas, sino escuchar la voz de Dios en el silencio. Esta práctica fortaleció a los cristianos del Ponto, dándoles la fuerza para soportar la persecución y vivir su fe con alegría, incluso en la clandestinidad. San Macrina la Mayor, abuela de San Basilio y San Gregorio de Niza, vivió en el Ponto y fue formada en la tradición espiritual de Gregorio Taumaturgo. Gregorio de Niza, en vida de Macrina, narra cómo Macrina transmitió la fe a su familia, convirtiendo su hogar en un faro de santidad. Mientras Gregorio iluminaba las catacumbas con símbolos de luz, Macrina grababa el Evangelio en el corazón de sus hijos, sembrando a una generación de santos. Juntos su legado nos enseña que la fe puede brillar tanto en las catacumbas como en el hogar, un mensaje poderoso para los jóvenes de hoy que enfrentan el secularismo en sus comunidades. La noche cae sobre un mundo, jóvenes. Un silencio frío envuelve las almas. Falsos dioses se alzan. El relativismo que dice que no existe una verdad absoluta. La teología liberal que niega la divinidad de Cristo. El hedonismo que los hace buscar solo placer. Estas ideas como sombras traen soledad y confusión. ¿Las han sentido? Tal vez en su escuela cuando les dicen que la fe es anticuada, o en redes sociales donde todos parecen vivir sin Dios. Pero hay una luz que no se apaga. Como un pez grabado en la roca de las catacumbas, la fe los guía, la humildad los sostiene y la paciencia los fortalece. San Gregorio Taumaturgo vivió esta luz, enfrentando la oscuridad con Cristo. Piensen en su propia vida. ¿Cómo sería si dejaran que la fe ilumine sus decisiones? Imaginen apagar el celular por un momento, hablar con Dios o ayudar a su familia con una sonrisa. Tal vez están en la escuela y sus amigos se burlan porque van a misa. Pero esa misa es su lámpara y Cristo está contigo. O quizás te cuesta decir no a cosas que saben que están mal, como ver contenido que no edifica. La luz de Cristo no grita, pero te transformará. Gregorio enfrentó un mundo que quería apagar su fe, pero él eligió ser luz. Tú también puedes elegirlo. Imagina que un día decides rezar por un amigo que está pasando por un mal momento. Ese pequeño acto puede ser una chispa que lo acerque a Dios. O piensa en ti, cómo te sentirías si en lugar de pasar horas en TikTok, dedicas un momento a leer versículos de la Biblia y a reflexionar sobre ellos. La fe no es una carga, es una alegría que llena tu corazón. Piensa en tu comunidad, tal vez en tu colonia hay hogares que no conocen a Dios o jóvenes que se han alejado de la iglesia por presiones del mundo. Tú puedes ser luz para ellos como Gregorio lo fue en su tiempo. Invítalos a una misa, comparte con ellos un mensaje de esperanza o simplemente escúchalos con amor. La fe no se impone, se contagia, y tu ejemplo puede ser el comienzo de un cambio en sus vidas. En México, donde a veces la fe es atacada por ideologías que quieren borrar nuestra identidad, tu valentía puede hacer la diferencia. ¿Serás foco de esperanza en tu mundo o te perderás en la oscuridad? Si hoy sientes que el mundo te apaga, no estás solo. Tal vez enfrentas burlas por ir a misa o te cuesta dejar la pantalla para rezar, pero la fe de Gregorio te muestra el camino. Sé luz en cosas pequeñas. Reza un Padre Nuestro por la mañana como si hablaras con un amigo. Apaga el celular una hora y lee un versículo de la Biblia como Juan 8:12, donde dice que Jesús es la luz. Ayuda a tu mamá o a papá con algo en casa. Verás cómo tu familia se llena de paz. Acércate a los sacramentos, ve la Eucaristía el domingo, donde Cristo te espera para llenarte de su luz. Si has cometido errores, busca la confesión, donde la misericordia de Dios te renueva. Gregorio enfrentó persecuciones, pero nunca dejó de rezar ni de confiar en la Iglesia. Tu lucha vale y no estás solo. La Virgen María, Madre y Reina, intercede por ti y Cristo camina contigo. Piensa en cómo puedes ser luz en tu vida diaria. Si en la escuela te invitan a hacer algo que no está bien, como copiar en un examen,
Di no con valentía y explica por qué crees que la honestidad importa. Este acto puede inspirar a otros a hacer lo correcto, o si ves a un compañero que está solo, acércate, háblale. Tu amistad puede ser una chispa de esperanza para él. En casa ayuda a sus hermanos menores o mayores, reza un rosario con tu familia. Estas pequeñas acciones son como lámparas que iluminarán tu hogar. Gregorio también nos enseña a no tener miedo de demostrar nuestra fe. En su tiempo los cristianos eran perseguidos, pero él nunca escondió su amor por Cristo. Tú puedes hacer lo mismo. Lleva una cruz al cuello con orgullo. Comparte un versículo en tus redes sociales. No se trata de presumir, sino de ser testigo de la luz de Cristo que ha puesto en tu corazón. Imagina cómo sería tu vida si vivieras tu fe con la misma constancia de Gregorio. Tal vez en tu escuela hay un grupo que organiza actividades que no van con tus valores, como fiestas donde promueven el desorden. En lugar de unirte, podrías organizar algo diferente, un grupo de oración, un partido de fútbol con amigos donde todos se sientan respetados, o una tarde para ayudar a los más necesitados en tu comunidad. En México, donde la fe católica ha sido raíz de nuestra cultura, estas acciones pueden recordar a otros de dónde venimos y a dónde vamos. O piensa en tu relación con tu familia. Tal vez a veces discutes con tus padres o hermanos y sientes que no te entienden. Gregorio nos enseña que la paciencia y el amor son luces que transforman. En lugar de responder con enojo, prueba a escucharlos, pedir perdón si te equivocaste o rezar por ellos. Una noche podrías invitarlos a rezar un misterio del rosario y juntos verás cómo la paz de Dios llena tu hogar. La familia es el primer lugar donde la luz de Cristo debe brillar, porque como dice el Papa Francisco en Amoris Laetitia, la familia es la primera escuela de los valores cristianos. En tu comunidad también puede ser luz, y en tu colonia, si hay niños que no van a las catequesis, podrías hablar con sus papás, con el párroco para organizar un grupo donde les enseñen la fe. O si hay personas que necesitan ayuda como los ancianos, solos o familias pobres, podrías reunir a tus amigos para llevarles comida o ropa. Gregorio ayudó a los enfermos y necesitados de su tiempo, y tú puedes hacer lo mismo hoy. En México, donde a veces la pobreza y la violencia apagan la esperanza, tu fe puede ser un faro que ilumine a los demás. Siembra esta chispa de fe y verás cómo tu vida y patria, México, se iluminan con la gloria de Dios. No tengan miedo de ser diferentes, de elegir el camino de Cristo en un mundo que a menudo lo rechaza. Gregorio enfrentó un imperio entero, pero su fe lo sostuvo. Tú, con la misma fe, puedes transformar tu entorno en un acto de amor a la vez. El mundo se pierde en sombras y distracciones, pero tú, alma joven, estás llamado a brillar. Que tu fe sea un pez que guía a otros, que tu vida sea una lámpara que nunca se apaga. Cristo es la luz eterna, el centro de tu historia, el sentido de tu camino. La Iglesia, como madre amorosa, te sostiene con su verdad. La patria, México, espera tu valentía para defender la familia, la vida y la fe. No tengan miedo. Cada rosario que rezan, cada misa a la que van, es una luz que encienden en cada noche. Y al final, el esposo vendrá llevando a los suyos al día eterno, donde no hay sombra ni llanto. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Virgen de Guadalupe los acompañe. ¿Es Cristo solo un símbolo o el Dios encarnado que salva? Esta pregunta que protestantes y teólogos liberales relativizan encuentra respuesta en San Gregorio Taumaturgo, cuya confesión de fe defiende la luz divina de Cristo a las tinieblas de la herejía y el error moderno. En el siglo III el gnosticismo negaba la encarnación, afirmando que Cristo era un espíritu sin cuerpo humano, lo que destruía la redención de la humanidad. Esta herejía despreciaba la dignidad humana al rechazar la unión de Dios con la creación, enseñando que solo un grupo iluminado podría salvarse. El montanismo, liderado por Montano, también causó división al priorizar profecías privadas sobre la autoridad de la Iglesia, debilitando la unidad de los fieles. Los protestantes evangélicos como Martín Lutero heredaron ecos de estas ideas al reducir a Cristo a un símbolo moral. Lutero afirmó: Cristo está presente solo espiritualmente en la cena. Confesión de Augsburgo, artículo 10, negando la presencia real en la Eucaristía y limitando la encarnación a un concepto abstracto. Esta postura, que enfatiza la sola fe sin los sacramentos, debilitó la comprensión de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, dejando a los fieles sin la plenitud de la gracia que la Eucaristía ofrece.
En el protestantismo moderno, esta tendencia continúa. Por ejemplo, el teólogo evangélico John MacArthur, en su libro The Gospel According to Jesus, de 1988, argumenta que los sacramentos son meros símbolos, reduciendo la encarnación a una idea abstracta y negando su poder transformador en la vida cotidiana. Teologías liberales modernas como la de John Shelby Spong, quien dice Why the Christianity Must Change or Die, describe a Cristo como una metáfora de amor. Diluye en su unicidad, eco del gnosticismo y el panteísmo. Spong, un obispo episcopal, argumenta que la divinidad de Cristo es un mito que debe reinterpretarse para el mundo moderno, negando la resurrección y la encarnación como hechos históricos. Esta visión, que rechaza la verdad objetiva de la fe, lleva un cristianismo vacío donde Cristo no es el Salvador, sino una idea subjetiva de cada persona que puede interpretar a su gusto. Estas ideas fragmentan la fe y niegan la verdad que une a la Iglesia, dejando a los fieles sin una base sólida para su vida espiritual. Hoy, estas corrientes reflejan ideologías como el panteísmo, que ve a Cristo como una energía universal, o movimientos que promueven el relativismo afirmando que todas las creencias son iguales. Esto no solo divide a los cristianos, sino también erosiona la dignidad humana al rechazar la redención que Cristo ofrece a todos, no solo a unos cuantos iluminados. En México, estas ideas se manifiestan en movimientos que buscan secularizar la sociedad, promoviendo ideologías que atacan la vida y la familia, como el aborto y la ideología de género, que contradicen la verdad cristiana sobre la creación y la dignidad. La Iglesia Católica afirma la encarnación. El Verbo se hizo carne, Juan 1:14. El Concilio de Calcedonia, en el año 451, definió que Cristo es una sola persona en dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre, sin confusión ni división. Gregorio anticipó esta verdad en su confesión de fe. El Hijo es la luz que procede del Padre y el Espíritu Santo nos une a esta luz. El Catecismo, numeral 464, enseña que la encarnación es el fundamento de nuestra salvación. Frente a Lutero, la Iglesia defiende la presencia real en la Eucaristía. Concilio de Trento, sesión 13, en 1551. Y frente a Spong, reafirma que Cristo es el único Salvador, no una metáfora. San Atanasio, en Sobre la Encarnación, escribe: el Verbo se hizo hombre para que nosotros participáramos de la vida divina. La encarnación une al hombre con Dios, restaurando nuestra dignidad y dándonos luz para vivir. Aceptar estas ideas erróneas deja a los jóvenes sin rumbo. Cristo es solo un símbolo, como dice Spong. Si Cristo es solo un símbolo, como dice Spong, no hay redención real y caen en el relativismo que ven en redes sociales, donde todo vale. Sin la encarnación no hay Eucaristía que los sostenga ni verdad que los guíe. Es urgente que los jóvenes se formen en la fe católica, defendiendo a Cristo como luz divina, que sean faros de esperanza en su patria frente a las tinieblas modernas. Gregorio proclamó: el Hijo es la luz que procede del Padre. No hay fe sin verdad, ni libertad sin fidelidad a Cristo y su Iglesia. Hola a todos, bienvenidos a El Sentido de la Fe. Mi nombre es José Antonio y estoy aquí para acompañarlos en este camino de descubrimiento y crecimiento. Tal vez llegaron aquí por curiosidad o porque alguien les habló de este canal. Sea cual sea la razón, me alegra de que estén aquí. La fe es mucho más que un conjunto de creencias, es la fuerza que da sentido a nuestra vida. Pensemos en los apóstoles, quienes dejaron todo para seguir a Cristo, o en los padres de la Iglesia como San Agustín y doctores como Santo Tomás de Aquino, quienes dedicaron su vida a buscar la verdad con pasión. Recordamos a los padres del desierto, que encontraron en la soledad el camino hacia Dios, o a San Ignacio de Loyola, quien transformó su vida a través del discernimiento espiritual. Santa Teresa de Jesús nos enseña que la oración es un diálogo profundo con Dios, mientras que Santa Rosa de Lima nos muestra cómo la entrega total nos acerca a la verdadera felicidad. La vida de los santos nos inspira en cada aspecto de nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras decisiones. Santa Teresa de Calcuta nos recuerda que el amor se vive en lo cotidiano, mientras San José nos enseña que el trabajo hecho con amor es una oración silenciosa.
El arte de Frangélico nos invita a contemplar la belleza como reflejo de Dios, y San Juan Bosco nos muestra la importancia de guiar a otros con paciencia y alegría. No importa quiénes sean ni a qué se dediquen, lo importante es dónde ponen su corazón. Este canal es un espacio para aprender a crecer y descubrir juntos el sentido de la fe. Acompáñenme en esta aventura.